¿Ya? Muy bien. Adición de vectores. Justo recién me acordé que no estaba grabando, ¿ya ves? Ya han escuchado lo que hablamos, ¿no? Así que eso no está grabado, ¿no? Así que desde aquí estoy grabando. Adición de vectores. Tengo este vector A y tengo este vector B. Ya está. Aquí está el origen del vector A y acá está la cabecita de flecha. Ya está. Acá ahora está la cola del otro vector y acá está la cabecita. Siempre que tú veas así, es que aquí estoy sumando. Geométricamente, ¿no? Este vector A más este vector B me va a dar una resultante. Y esa resultante va a ser este vector. Y entonces, esto va a ser... O sea, esto no existía. Yo solamente tengo estos dos vectores. Ya está. Si yo tengo en esta posición así los vectores, eso quiere decir que este vector A está sumando con este vector B. Eso significa. ¿Ya? Por si acaso. Si la cabeza de flecha estuviera acá abajo, no. Tiene que estar así en ese orden. Muy bien. Entonces aquí esto me está indicando que estoy sumando el vector A más el vector B. ¿Y cuál será la resultante? La resultante va a ser otro vector. Y justamente ese vector es el que voy a trazar. Este sería su resultante. Muy bien. Entonces, este vector resultante, R, será igual al vector A más el vector. O también lo conocemos como el método triangular. ¿Sí? Muy bien. El método del polígono. Si son varios vectores, por ejemplo, aquí tengo el vector A, está sumando con este vector B, con este vector C, con este vector D. Entonces, la resultante, ¿cuál será? Entonces, lo que tengo que hacer es dibujar aquí otra flechita. ¿Pero cómo dibujo? Bueno, aquí tiene que estar la cola de la resultante y esta cabeza, cabeza con cabeza, tiene que chocar. ¿Ya? Así tiene que dibujar. Cabeza con cabeza chocan. Y esto sería la resultante. El vector resultante, ¿eh? ¿Te das cuenta? Y ese vector resultante, colocamos aquí, será igual a la suma del vector A más el vector B más el vector C más el vector D. Muy bien. A ver, esa parte se ve, ¿no? Más abajito si ya no puedo escribir porque salgo de la pizarra. Ya. Pero aquí, antes de continuar con el método de paralelogramo, te voy a indicar lo siguiente. Cuando hablamos del polígono cerrado, ¿ya? Polígono cerrado con vectores, significa lo siguiente. Vamos a colocar aquí, ¿no? ¿Ya? A ver, si yo tengo aquí un vector A más otro vector B más otro vector C más otro vector D más otro vector E, entonces a este le llamamos polígono cerrado, ¿ya? Polígono cerrado. Cerrado, ¿por qué? Mira, te das cuenta que las cabezas de flecha, ¿ya? Nunca van a coincidir, nunca van a chocar, ¿ves? ¿Te das cuenta? Aquí está la cabeza de flecha, aquí está la colita del otro vector. Cabeza de flecha, ¿no? Y aquí está la colita del otro vector. O sea, las cabezas de flecha nunca se juntan, como en este caso, como en esta resultante. Aquí no, aquí te doy un conjunto de vectores. Donde tienes acá cabeza de flecha, cabeza de flecha, cabeza de flecha, cabeza de flecha y cabeza de flecha. Esto es un polígono cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Que la suma de esos vectores A más B más C más D más C, esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Va a ser igual a 0. No te olvides, ¿eh? Más adelante en algunos problemas de repente te van a dar así, varios vectores.
y de repente tú te vas a dar cuenta que por ahí hay 3 vectores que hacen un polígono cerrado. Automáticamente esos 3 vectores se eliminan y los que quedan, nada más con ellos vas a trabajar. Solamente hay que darse cuenta de aplicar la teoría en los problemas, ¿ya? Pero ya sabes que es polígono cerrado. Muy bien. Método para lograr. A ver. Si tengo aquí, yo podría tener aquí un vector A, y por aquí otro vector B. Entonces, estos dos vectores, ¿no? Yo los tengo que juntar. Así como tal no puedo resolver, porque este tiene otro sentido y este tiene otro sentido. Yo no voy a poder sumar A más B, porque tiene diferentes sentidos. Lo que voy a hacer es juntar. Este vector libre B lo voy a mover sin que pierda su sentido. Lo muevo hacia acá arriba. Y ya lo tendré acá. ¿Ya? Lo movemos ahí. Entonces hago que coincida los orígenes de ambos. ¿Ya? Y aquí estaría mi vector B. Ya está. Lo moví para aquí arriba. Entonces ahora sí, si tengo acá el vector A y el vector B, entonces yo puedo hallar su resultante. ¿Y cómo se halla ese resultante? Se halla aplicando el método de paralelogramo. Y justamente eso es lo que vamos a estudiar. Muy bien. A ver. Tengo este vector A. Tengo este vector B. Muy bien. Y tengo aquí un ángulo entre esos dos vectores que sea este ángulo, a ver, θ. Y esta diagonal que está aquí, justamente esta diagonal va a ser la resultante. Esto va a ser la resultante. La resultante. Muy bien. Fíjate entonces, la resultante va a ser igual a este vector A más este vector B. Vector A más vector B. Ahí está, eso es la resultante. Es como que si este vector lo mueves acá arriba, ¿ves? Entonces sería vector B más vector A, ¿no? Aplicando este método y ya ¿te das cuenta, no? Pero ¿cuál será su módulo? Entonces decimos acá, el módulo de la resultante, y esto es igual, vamos a aplicar aquí, la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más 2 veces A por B, ¿ya? Por coseno de θ. Ya está. Esa es la fórmula. ¿Sí? El módulo de la resultante. A ver, ¿qué pasaría si yo trazo la otra diagonal? A ver, si trazamos la otra diagonal, ¿ya? De ese paralelogramo, eso quiere decir entonces que aquí se va a cortar en su punto medio, ¿no? No te olvides, ¿eh? Esta es la diagonal mayor y esta es la diagonal menor. Muy bien. Pero si yo trazo esta diagonal menor, entonces aquí la resultante de esa diagonal menor sería la diferencia, ¿no? A ver, de esta diagonal menor, esta resultante R sub 1, se colocar aquí, R sub 1 será igual A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por coseno de θ. ¿Ya? Entonces el módulo de esta diagonal, de este paralelogramo, ¿está bien? Sería la suma, ¿no? La resultante es igual a ver, el vector resultante es igual al vector A más el vector B. Su módulo es esta expresión. Ya sabes, coseno de θ, porque aquí tienes este ángulo θ. Entre estos vectores hay este ángulo, no te olvides. Ahora, si yo utilizo la otra diagonal, entonces este vector que está aquí, R sub 1, será igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B, porque este es más y este es menos.
¿Ya? La fórmula es parecida, solamente en este signo se diferencia, para que no te equivoques, ¿eh? O sea, dicho de otro modo, esto de acá, a ver, fíjate. Así. Esto quedaría así, pues, ¿no? Sería el método triangular también, ¿no? Para hallar el módulo. O sea, tienes acá el vector A y acá tienes el vector B. Entonces, esta resultante es igual al vector A menos el vector B. ¿Ya? Y su módulo, acá lo tienes, ¿sí? Su módulo lo tienes acá. Eso quiere decir que el módulo de la resultante, ¿ya?, máxima será igual al vector A más el vector B. El módulo del vector B. Aquí sí es suma porque los dos tienen el mismo sentido, ¿eh? La resultante máxima será entonces al módulo del vector A más el módulo del vector B. La resultante mínima será entonces cuando el ángulo es de 180 grados, ¿está bien? El sentido es hacia la izquierda para este vector B y el sentido es hacia la derecha para este vector A. Entonces el módulo de la resultante mínima es la diferencia. Módulo de A menos módulo de B. Ya, muy bien. Vamos a borrar aquí. A ver. Algunos casos particulares que vamos a ver aquí. ¿Qué pasaría a ver si tuviéramos aquí dos vectores? Este ángulo es 90 grados. Entonces yo digo que estos dos vectores son ortogonales. Vector A y este es el vector B. A ver, son ortogonales o también llamados perpendiculares, ¿no? Entre los dos vectores aquí hay un ángulo de 90 grados, son perpendiculares. Muy bien. Entonces aquí vamos a formar un paralelogramo. Pero ese paralelogramo es un rectángulo. Bueno, ese paralelogramo es un rectángulo. Entonces, ese rectángulo tendría una resultante que es esta diagonal. A ver. Ya está. Esta sería la resultante de suma, resultante. Y la otra también, ¿no? La otra diagonal. A ver. Esta resultante sería resultante suma. Vector A más vector B. Y esta resultante sería la diferencia, ¿no? Vector A menos vector B. Este vector que está. Muy bien, pero como es un rectángulo, ¿ya? En módulos, estos dos van a ser iguales. Porque tú sabes, si tú tienes un rectángulo, en simetría se llama, ¿no? Si yo trazo esta diagonal y esto me dicen que es 5 metros, el otro también será 5 metros, ¿o no? Claro, ¿no? Las diagonales son iguales en un rectángulo o en un cuadrado. Entonces, sus módulos de este vector y de este otro vector van a ser iguales. El módulo entonces del vector suma, ¿sí?, es igual al módulo de la diferencia. Y esto se va a cumplir. Muy bien. Vamos a ver por acá lo siguiente. Un ejemplo. Si esto de aquí es 4 unidades y este vector es 3 unidades,
A ver, estamos hablando de módulo, por si acaso, módulo. Entonces yo te pregunto, ¿cuál será el módulo de la resultante de esos dos vectores? ¿Ah? El módulo de la resultante de esos dos vectores sería cuando nosotros tracemos aquí. Muy bien, aquí tendría entonces que esto es igual a ver. Así. Entonces yo digo, ¿ya? El módulo de la resultante de la suma de estos dos vectores, puedo escribirlo así, o simplemente le pongo una R y ya está. Y esto será igual, fíjate, a la raíz cuadrada, ¿sí o no? La raíz cuadrada. ¿Qué vas a aplicar? Pitágoras. ¿Ya? Porque tú tendrías así un triángulo, rectángulo, donde esto vale 4 y el otro cateto vale 3. 3, 4. Son los catetos. ¿Cómo es la hipotenusa? Aplicando Pitágoras, que sería de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Y cuánto es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado? Sería la raíz cuadrada de 25. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 25? Sí. 5. Muy bien. A ver, por acá. A ver, otro ejemplo, ¿eh? Por acá. Si este ángulo es 60 grados y este vector, a ver que sea 4, y este vector que sea, a ver, 6. 6 unidades y 4 unidades. Tengo dos vectores y tengo sus respectivos módulos, ¿eh? Para este vector su módulo es 4 unidades y aquí 6 unidades. Y el ángulo entre los dos vectores es 60 grados. Si yo te pregunto cuál es la resultante, ¿no? La resultante de estos dos vectores, aplicamos el método del paralelogramo. Entonces sería, esto sería la resultante de esos dos vectores. Pero yo quiero saber su módulo, ¿está bien? Su módulo de esa resultante. Ya te dije, ya, cuando hablo de módulo, ya solamente voy a colocar R. Entonces, R será igual, ya sabes la fórmula, ya te enseñé hace un ratito. Sí. A ver. Sería entonces, el módulo de este vector que sería 4 al cuadrado, más el otro que sería 6 al cuadrado, ¿sí? Más el doble producto del primero, de este 4, por el otro que es el 6, por el coseno del ángulo que forman, que es 60 grados. Ya está. Aplicando la fórmula, ya reemplazamos ahí los datos. Y ahora simplemente me queda operar, ¿no? Ustedes ya saben trabajar con esto. Entonces sería acá 16 más 36 más, acá sería 2, 4 por 6, 24, es 2,
por 4 por 6, que es 24, por 24. ¿Ya? Estoy dejando el 2 ahí. Ya, muy bien. Estoy dejando ahí el 2 porque el coseno de 60 es 1. Coseno de 60 grados es 1. Bueno, por ahora de repente algunos no se acuerdan los valores de las funciones trigonométricas de los ángulos notables. Por ahora les voy a dar yo. Entonces, coseno de 60 grados es 1. Este 2 con este 2 se simplifica. Por eso es que lo dejé el 2 ahí. Ya no lo multipliqué con estos valores. Aquí me queda entonces 24. Entonces, R será igual. Muy bien. Lo que me queda, pues, ¿no? Aquí tendríamos cuánto la suma. 50 y 52. 52. 22 y allá me queda 24. ¿Y cuánto sería eso? Sería entonces 70 y 76. 76. Ahora, claro, 76 si tú quieres, lo dejas ahí o si no lo simplificas, ¿no? Dependiendo cómo está tu alternativa. Si tú quieres simplificar, ya pues tendrías que descomponer nada más el 76. Le saca mitad, sería 3, 8, le saca mitad, sería entonces aquí cuánto? 1, 19. Ya no tiene más. Entonces quedaría así, ¿ves? Y ahí te das cuenta que simplificado sería 2 raíz cuadrada de ¿cuánto? Ujú. 19, ¿no? ¿Ya? Porque aquí tendrías que sacarle 19 daba, esto es 1. Quedaría así, ¿no? 2 al cuadrado por 19, ¿no? Cuando tú le sacas la raíz cuadrada, ya tú sabes que esto saca 2 al cuadrado es 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. Pero la raíz cuadrada de 19 no es exacto. Se queda ahí, ¿ya? Y esa operación matemática es sencilla, yo creo, para ustedes. Ahí quedaría. Sí. ¿Ya? No, para ver. Ya, a ver. Pasemos a lo siguiente. Vamos a hacer ahora lo que es descomposición rectangular, ¿eh?
A ver, acá les voy a ilustrar esto con un ejemplo para que me entiendan mejor, ¿ya? Si le pongo de repente letras nada más, como que se marean y me he dado cuenta que a veces no entienden. Y a ver, vamos a ponerle números para que me entiendan mejor. Muy bien, acá tenemos entonces, fíjate, sistema de coordenadas, eje Y, eje vertical, eje X, eje horizontal, eje de abscisas y Y es eje de ordenada, ¿no? Muy bien, ¿qué se hace? Lo que hacemos es lo siguiente. Como su propio nombre dice, descomposición rectangular. Vamos a descomponer este vector, por ejemplo, este vector que está aquí. A ver, este vector y este vector. O sea que este vector tiene dos componentes. Claro, por supuesto, tendrá un componente en el eje X. ¿Ya? Vamos a trazar acá, ¿eh? ¿Ya? Este sería la componente en el eje X de este vector. Y tiene otra componente en el eje Y. ¿Ya? Que sería este vector. Muy bien, análogamente con el otro, este vector tiene dos componentes. Uno en el eje Y, en el eje vertical, que sería este. Y tiene otra componente en el eje horizontal, que sería este. Ya está. Ya sabes, los vectores tienen dos componentes, ¿ya? En el eje horizontal y en el eje vertical. En X y Y. Muy bien. Eso quiere decir entonces que si yo quiero anular este vector, debo conocer estas dos componentes para poder anular este vector. A ver, si este vector para mí me dan de dato que sea, que sea 4, ya. 4 raíz cuadrada de 2. Y que este vector que está aquí, a ver, que sea para mí, ya, que sea 10, ya. Que sea 10, este vector que sea 10 unidades. Su módulo 10 unidades. Y de este submódulo 4 raíz cuadrada de 2 unidades. Muy bien. Entonces, para eso yo necesito recordar mi triángulo notable. Triángulo rectángulo notable, ¿ya? Eso no te debes olvidar. A ver. Eso lo vamos a hacer en trigonometría la próxima clase, ¿ya? Ya vamos a pasar a hacer razones trigonométricas. ¿Ya? Ya saben que la física requiere de trigonometría, requiere de geometría, de aritmética, de álgebra, entonces por eso es que necesitamos el apoyo de esos cursos, de esas materias. Si no, no van a poder entender física, ¿eh? Claro. Las cosas básicas, ¿no? De los cursos de matemáticas. Muy bien. A ver, si este ángulo es 45 grados y este es 45 grados, nosotros sabemos que si esto es a raíz cuadrada de 2, si la hipotenusa es a raíz cuadrada de 2, este cateto es a y el otro cateto es a. En un triángulo, a ver, de 37, vamos a colocar 37 y 53. También sabemos que si la hipotenusa es 5K, entonces el opuesto a 37 es 3K, el menor cateto, y el otro sería 4K, el mayor cateto. Eso debemos recordar. A ver, ¿ya? Sí se ve, ¿no? Ya. Entonces, fíjense, aquí lo que tengo es un triángulo rectángulo, ¿te das cuenta? ¿Cuánto es? 4 raíz de 2. La hipotenusa es 4 raíz de 2. ¿Cuánto será entonces cada cateto? Fácil, ¿no? 4. Claro. Entonces, este sería 4 y este también sería 4. Ya tengo descompuesto este vector, por lo tanto, este vector lo puedo anular. Ya lo anulo.
Entonces me quedaría así. Hasta ahí ya tengo un 4. Pero veamos con el otro, con respecto al otro. Ya, si esta hipotenusa es 10, ¿cuánto sería este cateto y el otro cateto? 10. Eso quiere decir que 5 por 2, 10. 3 por 2, 6. 6. 4 por 2, 8. 8. El opuesto 6 a 53 debe ser este vertical. El opuesto a 53 es 4K. 4 por 2, 8. O sea, debe ser este segmento, que va a ser igual a esta componente, 8. Y el otro sería, pues, este que está aquí, 3 por 2, 6. ¿Te das cuenta? El opuesto a 37. ¿Dónde está 37? Bueno, sería este que está aquí. Si esto es 37, el opuesto es este, que sería 6. Muy bien, entonces vamos a colocar rápidamente aquí así. A ver. Solamente ahora las componentes nada más. Entonces tendría a ver esta componente que es 4 en el eje X. ¿Ya? Tengo la componente 4 hacia arriba en el eje Y. ¿Ya? Tengo aquí, a ver, otro vector en el eje Y que es el 8. ¿Ya? Con el sentido hacia abajo. Tengo otro vector con el sentido hacia la izquierda que es 6. Nada más. Esto es Y y este es el eje X. Y así queda después de haber trabajado con esos vectores. ¿Qué hacemos? Entonces vamos a aplicar aquí así. La resultante en el eje X. La resultante en el eje Y. ¿Cuál es la resultante en el eje X? Bueno, si los sentidos son opuestos, se restan. Vas a restar este 4, ¿tá? Menos el otro vector que tiene este sentido hacia la izquierda. Si tuvieran el mismo sentido, se suman. A ver, sentidos opuestos se restan. Entonces acá tienes 4 hacia arriba, menos el de abajo que sería menos 8. Y esto quedaría así. 4 menos 6 sería menos 2. 4 menos 8, menos 4. 4. Eso viene a ser la resultante del eje X, en el eje X, en el eje Y. Pero a mí me están preguntando, a ver, la resultante de estos dos vectores, la resultante total. Entonces, la resultante total de estos dos vectores, ¿ya? Muy bien, será igual a la raíz cuadrada de la resultante al cuadrado en el eje X más la resultante al cuadrado en el eje Y. De donde la resultante total será igual a la raíz cuadrada, ya conocemos. ¿Cuánto es la resultante en el eje X? Menos 2. Menos 2 al cuadrado. Más el otro que sería menos 4 al cuadrado. ¿Me salí de la pizarra o estoy bien ahí? A ver. Hasta ahí está bien. Entonces ya trabajando aquí, sería así. La resultante total es igual. Menos 2 al cuadrado es 4. Menos 4 al cuadrado es 16, positivo, ¿no? Sería 16 más 4, 20. La raíz cuadrada de 20 simplificado, ¿cuánto sería? 2 raíz de 5, ¿no? ¿Ya? 2 raíz de 5. Eso sería la resultante total. Ahora, si a mí me preguntan cuál es la dirección o el ángulo direccional, entonces para hallar el ángulo direccional de la resultante, aplicas esto. De lo siguiente, ¿eh? Sería así, la tangente del ángulo direccional de la resultante, que será igual a la resultante en el eje Y sobre la resultante en el eje X, de donde θ será igual a arco tangente, ¿ya? Arco tangente de la función inversa de la resultante en el eje Y entre la resultante en el eje X. ¿Ya? Eso sería entonces el ángulo direccional. Y la resultante total de esos dos vectores, y hasta acá está la respuesta. Esta fórmula es del ángulo direccional, ¿eh?
direccional. El ángulo direccional o la dirección de la resultante. Entonces ahí es donde tú aplicas arco tangente de la resultante en el eje Y entre la resultante en el eje X. Como ya conoces la resultante, simplemente reemplaza. O sea, reemplazarías aquí, ¿no? Este menos 4 entre este menos 2. Después. A ver, vamos a ver acá. Para este caso, sería así, ¿no? A ver. Entonces, la dirección de la resultante sería la tangente de teta, no conoces, esto será igual a la resultante en el eje Y, que sería ¿cuánto? El menos 4, entre el menos 2. ¿Sí? Y aquí entonces, fíjate, menos entre menos da más, 4 entre 2, ¿cuánto sería? 2, ¿no? Esto te sale entonces 2. Pero ahí te piden el ángulo direccional, o sea, la dirección. Entonces sería teta igual a arco tangente. Vas a colocar arco tangente de 2. Arco tangente de 2. ¿Ya? Eso sería el resultado. El primero por el otro vector, el primero por el segundo. ¿Ya? 2 veces 6 por 10, ¿ya? Estamos multiplicando entonces los módulos de estos vectores por el coseno del ángulo que forman, que sería teta. Muy bien. Pero resulta que la resultante ya conozco. Me dicen que el módulo de la resultante de esos dos vectores es 14. Entonces reemplazamos aquí en vez de R por 14. Ahora, elevamos al cuadrado a ambos miembros. Elevo al cuadrado aquí y también elevo al cuadrado aquí. Entonces quedaría así, ¿no? 14 al cuadrado igual. Bueno, ahí lo que tienes que hacer es, ¿cuánto sería 10 al cuadrado 100, 6 al cuadrado 36? Sería 136, ¿no? Más, acá tendría entonces 2 por 6, 12, por 10, 120. Por coseno de teta. Muy bien. 14 al cuadrado. ¿Cuánto es 14 al cuadrado? 196. 96. Ya está. A ver. Pasa al otro miembro restando. ¿Cuánto sería menos 136? 60. ¿Cuánto sería? Muy bien, 60. 60. Borramos aquí y esto sería 60. Y esto va a ser igual a 120. 120 por el coseno de teta. 120. Y 60 puedo simplificar. A ver, simplificando, sacando 60. ¿Cuánto sería acá y aquí? 1 aquí es y 1 y 60. aquí ¿cuánto es? 60. 1/2. Ya está, muy bien. Coseno de teta entonces es igual a 1/2. Dígame, ¿cuánto es teta entonces? 30. Okay. Teta será igual a 60 grados. ¿Ya? No te olvides que coseno de 60 grados es igual a 1/2. Si ahora todavía no te recuerdas de las razones trigonométricas de ángulos notables, en trigonometría la próxima clase, y ahora digo, les vuelvo a repetir, la segunda clase va a ser justamente de razones trigonométricas de ángulos agudos. Y ahí vamos a hacer razones trigonométricas de ángulos notables, de 30, de 60, de 37, 53, 45, 16, 74, bueno, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a hacer otro problema, ¿eh?
Muy bien, ahí en el problema 2 me están indicando así, ¿eh? O sea, me ponen un vector, la medida de un vector es 18, ¿ya? Y su correspondiente ángulo direccional me ponen ahí que es 20 grados, ¿ya? Entonces, a ver, ahí tenemos, a ver. Muy bien, dado los vectores A igual a 18, este vector A igual a 18, el vector B es 24, ya, esto sería el vector B. Muy bien, su ángulo direccional 110, o su dirección 110 grados. Determinar la resultante. A ver, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira. Este vector A lo voy a mover a esta posición, buscando un paralelogramo, ¿está bien? Para aplicar el método del paralelogramo. Lo voy a trasladar aquí, este vector, ¿ya? Muy bien. Aquí en la gráfica nada más. Si esto es 20 grados, y a este vector lo voy a mover, a ver, aquí también sería 20 grados, ¿ya? Sin que pierda esa dirección, ¿ah? Si aquí es 20 grados, aquí sigue siendo 20 grados. Pero todo esto era, ¿cuánto? 110. Dígame, ¿cuánto es 110 menos 20? 90. Entonces, este angulito que está aquí, esto que está aquí nada más, entre los dos vectores sería 90. Muy bien. Entonces vamos a borrar esto. Ya te diste cuenta, ¿eh? Te has dado cuenta, entonces aquí vamos a colocar 20 grados y esto que está aquí simplemente será 90, ¿no? Aplicando un poco de geometría, ¿no? 90. Y esto es el vector A que vale ¿cuánto? 18. 18 unidades. Muy bien. Ahora fíjate, ¿cómo hallo la resultante? Es fácil, mira. Aplicamos el método del paralelogramo. Pero ya te dije en la teoría, si aquí es 90 grados, aplicas Pitágoras de frente, ¿sí o no? Ya no es necesario incluso dibujar. Estoy dibujando para que te des cuenta nada más. Pero ya sabes, ahí de frente aplicas Pitágoras. Y esta resultante, justamente, esta diagonal, su módulo, ¿cuánto será? Muy bien. Entonces digo, esa resultante, ¿ya? Ya no voy a colocar esta barrita, las barritas, ni tampoco la flechita. Solamente R me está indicando el módulo de la resultante y de todos los vectores. Pero ya sabes, ya te dije en la teoría que si esto es 90 grados, si estos dos vectores son ortogonales, ¿ya? Entonces, ya te dije, aplicas Pitágoras nada más. ¿Por qué razón?
Fíjate, ¿no? Esto sería un triángulo rectángulo. Este cateto ya conoces. Esto sería, por ejemplo, 18. Y el otro cateto que está aquí, ¿cuánto sería? 24. Y ya puedes hallar el resultado. Aplicando Pitágoras. Muy bien, entonces sería así. La raíz cuadrada de 18 al cuadrado más 24 al cuadrado. ¿Ya? Eso sería la resultante. Eso lo puedes hacer, a ver, háganlo ustedes rápidamente. ¿Cuánto les saldría? Sale 30. ¿Ah? 30. 30, el resultado. Sí. A ver, este triángulo es conocido, ¿no? A ver, vamos a probar. Ya no es necesario aplicar Pitágoras, pero ahí, a ver. ¿Cuánto es este cateto? Ya, 18. El otro es 24. O sea que esto sería así. 7K, sería, a ver, 24, 18, 9. Y esto sería 12. Ah, no es 7, ¿no? A ver, aquí no puede decir. Si fuera 7, sí, sería 7K, aquí sería 12K y 13K. Eso sí sería un triángulo conocido, ¿no? 7 por 2, 14, 12 por 2, 24, 13 por 2. Sería entonces 26. Pero en este caso este 18. Tendría que aplicar, ¿no? ¿Y cuándo te sale entonces? ¿Cuándo salió? 30. 30, ¿no? Sí. Ya. Muy bien. Eso sería su módulo. Pasemos al siguiente problema. ¿Qué dice el siguiente problema? A ver, el siguiente problema. Dice, dos vectores A y B tienen una resultante máxima de 16 y una mínima de 4. Bueno, en esta 3, ya tú sabes, cuando te hablé en la teoría, resultante máxima sería el módulo de A más el módulo de B, me da una resultante máxima. En este caso sería 16. Ahora, la mínima sería la resultante del vector A del módulo del vector A menos, a ver, A menos B. La resultante del módulo de A menos la resultante del módulo de B. ¿Qué más dice? ¿A qué es igual acá? A ver. Y la mínima es 4. ¿Cuál será el módulo de la resultante de dichos vectores cuando estos formen 127 grados? Entre sí. Muy bien, de aquí, de estas dos ecuaciones, sabiendo el máximo y el mínimo, ¿está bien? De la resultante de los dos vectores, ¿ya? Yo puedo hallar rápidamente cuánto es A y cuánto es B, ¿no? Esto matemáticamente ya tú sabes cuánto es A y cuánto es B. Sumas 16 más 4 sería 20, entre 2 sería 10. Si A vale 10, B vale 6, porque la suma es 16. Muy bien. Ahora, fíjate acá, ¿eh? Me dicen cuál será la resultante cuando el ángulo de esos dos vectores es 127 grados, es decir, cuando formen 127 grados. La resultante, a ver,
Aplicando el método del paralelogramo, entonces esto sería la resultante, ¿no? La resultante, esta diagonal. A ver. Dice, dos vectores A y B tienen una resultante máxima de 16, ahí está. Y una mínima de 4, acá está. Hemos resuelto esto y ya conozco el módulo del vector A y el módulo del vector B, ¿está bien? 16. Ya conocemos los módulos de ambos vectores. Y ahora me dicen acá, ¿cuál será el módulo? O sea, me están hablando del módulo de la resultante, ¿ya?, de dichos vectores. Cuando estos forman, ¿ya?, cuando estos forman un ángulo de 127 grados entre sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aplicando el método del paralelogramo, ya sé que para mí, que sea este vector 10, el vector A. ¿Ya? Y este es el vector B, que ya hallé que es 6. ¿Ya? Tenemos los módulos de estos dos vectores. Entonces vamos a hallar el módulo de la resultante, que sería la raíz cuadrada, a ver, 10 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 2 veces, aquí multiplicamos por 10 por fórmula, por 6, ¿está bien? 2 veces 10 por 6, por el coseno del ángulo que forman, que es 127 grados. Muy bien, R será igual. Me avisan si me estoy saliendo de la pizarra. ¿Se ve hasta ahí? Sí, sí se ve. Mira, hasta aquí. A ver, estoy marcando. No, ahí ya no se ve. Hasta aquí. Ahí sí. Ujú. Abajo, hasta aquí. Sí, también. Ya. Muy bien. A ver, trabajando aquí sería 10 al cuadrado 100. Acá sería 36. Sería la raíz cuadrada de 136. A ver, ¿más cuánto? Bueno, aquí tendríamos... ¿Cuánto sería? 2 por 6, 12. Por 10, 120, ¿no? Ya está. O 20 por 6. Por el coseno de 127. Ahí está el problema. ¿Cuánto es el coseno de 127? Entonces nos vamos a ayudar vamos a ayudarnos con el curso de trigonometría. Entonces hay que saber un poco de trigonometría, es necesario. Reduciendo al primer cuadrante, a ver, en el capítulo de reducción que vamos a estudiar más adelante en trigonometría sería así. Coseno, a ver, este coseno de 127. Ya saben ustedes que estos son los cuadrantes. Hasta aquí es 90 grados y hasta aquí es 180 grados. Esto sería el segundo cuadrante. 127 grados está en el segundo cuadrante y el coseno es negativo en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante solamente es positivo el seno y la cosecante. El coseno es negativo, ¿ya? Muy bien. Entonces, si por aquí está el ángulo de 127 grados, entonces tengo que restar 180 menos ¿cuánto? Para que sea 127. Sería 180 menos ¿cuánto? Menos 53, ¿no? ¿Está bien o no? Ya está. Entonces sería así. Coseno de 180 grados menos 53 es igual a 127, ¿o no? Coseno de 127, ¿no? ¿Ah? Sí. Ya. Muy bien. Entonces, fíjate. Como yo sé que está en el segundo cuadrante y es negativo, colocamos menos y colocamos aquí el coseno de ¿cuánto? De 53. ¿Ya ves? Ahora fíjate, coseno de 53 es conocido. A ver, ¿te acuerdas o no? ¿Cuánto es coseno de 53? Si no te acuerdas, puedes colocar tu triángulo rectángulo y aquí te voy a ayudar.
53 3 grados, quintos. 37 grados, esto es 5, 3 quintos. esto es 4 y esto es 3. Si me dicen coseno de 53, aquí está el coseno de 53, cateto adyacente sobre hipotenusa. Por hipotenusa. 3 Sería quintos. 3, Quintos. 3 quintos. ¿Está bien? 3 quintos. Muy bien, entonces ya conoces el coseno de 127 y eso lo vas a reemplazar. Menos 3 quintos. Muy bien, finalmente R será igual a 136 menos, más por menos da menos. Y aquí puedo simplificar. ¿Cuánto es quinta de 120? 24. 24. Ujú. Muy bien. Sí. 24 por 3. ¿Cuánto es 24 por 3? Sí. 72. Muy bien, 72. ¿Y cuánto es esta resta? Ya estamos restando ahí. Por eso es 64. Raíz de 64. Sería la raíz cuadrada de 64. ¿Y cuánto es eso? 8. Muy bien. Yo creo que ya esa parte me han entendido el problema número 3. Vamos a pasar al siguiente problema, ¿eh? A ver. Siguiente problema. Me va a faltar tiempo para hacer aritmética. A ver, un problema más de física y vamos a hacer un poco de aritmética, ¿eh? Ya, a ver. Y la próxima clase completamos con algunos problemas más de física. A ver, vamos a saltearnos un poquito, vamos a hacer el problema, a ver aquí, el problema 7, el 7 y la 8. Vamos a hacer la 7, esto con gráficos, ¿vale? La 7. ¿Qué más tengo acá?
ver. ¿Qué es el problema? Ya, dice, encontrar una expresión para el vector X en función de los vectores A y B. Acá tenemos un vector A, vector B, punto medio. Esta parte no existe. Punto medio. Y esto es X. Muy bien, vamos a hallar el vector X en función de este vector A y este vector B. Eso es lo que me dice el problema. ¿Cómo hacerlo? Muy bien, a ver. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Conozco este vector A, pero aquí no conozco, este no es un vector, así que no conocemos, y yo voy a agregarle este vector. Voy a colocar este vector porque necesito. O sea, me invento un vector, pero este vector que voy a colocar aquí no debe salir en el resultado. Debe salir en función de A y B. ¿Por qué razón? Ahora vas a ver. Vamos a colocar una letra cualquiera aquí. Ahí está. Le pongo el vector C. Y si a este le pongo el vector C, le pongo la flecha. Y a este vector C no me dan. Me estoy inventando yo. Porque con eso me tengo que ayudar. Ahora fíjate. Este es el vector A. Entonces, este también será el vector A. Porque este es un paralelogramo, ¿no? ¿Está bien? Van a ser iguales. Pero como este es punto medio, entonces la mitad será el vector A entre 2. Aquí también será el vector A entre 2. Ya está. Muy bien. Como este es un vector, entonces aquí le ponemos la cabeza de flecha. Y ya te enseñé en la parte teórica, si yo tengo acá un vector, vamos a colocar n, y tengo aquí otro vector n, aplicando el método triangular, entonces yo puedo saber cuál es la resultante, ¿sí o no? ¿Cuál es la resultante de esto? Sería este vector. Ahí está. Esto sería la resultante de estos dos vectores, que sería la suma de ¿cuánto? De m más n, más el vector n. Esto ya hemos explicado en la parte teórica y esto voy a aplicar aquí. Ahí está, el vector C más este vector A medios me daría esta resultante. Está aquí. ¿Cuánto es esa resultante? B. Ya. Muy bien, entonces vamos a colocar así. El vector C más el vector A medios va a ser igual entonces al vector B. Muy bien, análogamente hacemos arriba. A ver, fíjate acá. Este es el vector C, ¿sí, no? Más este vector A me daría este vector, todo este vector que está aquí. Pero como este es la diagonal y esta es la otra diagonal, se cortan en su punto medio. Si se cortan en su punto medio, entonces, si este es el vector X, esto también será X, hasta aquí. ¿Te das cuenta? Entonces yo puedo decir que este vector C más este vector A es igual a esta diagonal que sería 2X. A ver, ¿hasta ahí me entienden? Ya, entonces lo que hacemos ahora es lo siguiente, fíjate. Como yo necesito hallar en función de A y B, el C no debe estar, entonces voy a reemplazar. Este A medios lo paso al otro miembro. Entonces tendría así. El vector C será igual al vector B menos el A medios. Esto lo reemplazamos aquí. Entonces tendría así, el vector B menos el vector A medios
más este A. Y esto es igual a 2x. Bueno, de aquí es simplemente multiplicar. ¿Cuánto sería? 2b, 2 por b, 2 por a. Sería entonces 2a menos a, ya, 2 por a, 2a. Menos a sería solamente a más a. Sobre 2. Ya está. Y esto será igual entonces a 2x. Este 2 pasa multiplicando, así que lo elimino. 2 por 2, acá sería 4. Entonces me piden hallar el vector x en función de a y b. Entonces estaría aquí en función de a y b. Y eso sería el resultado porque eso me piden. Ya, a ver. Pasemos al siguiente ejercicio. El vector 8, a ver, vamos a hacer el vector 8. El problema 8 vamos a desarrollar, ¿eh? Problema 8. A ver. El problema 8. Aquí me está dando. Aquí me da. Ya, igual parecido al anterior, solamente me dicen hallar este vector x en función del vector a y el vector b. Muy bien. ¿Qué hacemos entonces? A ver. Nos inventamos nuevamente, pero miren acá. Este vector no conozco. Vamos a llamar, a ver, le pongo acá una flechita y le pongo acá el vector n. Aquí tampoco no sé, esto no es un vector. Entonces voy a colocar aquí un vector n. Ahí está. Estoy colocando. Al final, esos dos, L y N, no pueden aparecer en el resultado. Pero ¿con qué finalidad? Fíjate, ¿no? Si este es el vector n, este también sería n, ¿sí o no? El vector n. No es el mismo. Pero aquí es punto medio, por lo tanto, esto sería n medios. N medios. Aquí ya tendrías un vector.
n medios, n medios. Ya está. Muy bien, a ver. Pero si yo no quisiera trabajar, entonces, por ejemplo, yo no quiero trabajar con fracciones, de repente tú dices, muchas fracciones. Entonces mejor póngale 2n. Si le pone 2n, aquí sería solamente n, y aquí también sería la mitad, ¿no? Y aquí también póngale 2n, para que no tenga fracciones. Y aquí arriba sería entonces n, hasta aquí, y este otro vector también sería n, porque este es punto medio. Muy bien, ahora fíjate. Este vector 2n con este vector n me daría esta resultante, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuánto sería entonces ahí? 2n más n, ¿no? 2n más n. ¿A qué es igual? ¿Sería igual entonces a cuánto? Al vector b. Análogamente es esa arriba, mire. Ahí está. Tenemos aquí el vector, acá está el vector a. Entonces sería este vector 2n más n. El vector 2n más n. Esto es igual a este vector a. Pero también sabemos, a ver, que 2n más 2n sería esta diagonal. Y acá entonces el vector 2n más el vector 2n sería igual entonces ¿a cuánto? A x. Muy bien, entonces la idea es que este m y n no deben aparecer, solamente debe aparecer en función de a y b. Entonces de aquí después sumamos, ¿no? A ver, ¿cuánto debería sumarnos a? Sería 3n más 3n, y esto es igual al vector a más el vector b. Bueno, aquí factorizo el 3n más n. Esto es igual a más b. Entonces, el vector n más n, este 3 pasa dividiendo, sería el vector a más el vector b entre 3. Eso lo reemplazamos aquí. Factorizando 2 sería vector m más vector n igual a x, al vector x. Pero esto ya conozco, que sería a más b entre 3. Entonces sería 2 tercios del vector a más el vector b. Y esto es igual al vector x. Y esto sería el resultado porque te dicen en función de a y b. ¿Está bien? Ya está. ¿Hay alguna cosita que les quería agregar por aquí? A ver, vamos a borrar esto ya. Antes de pasar a la aritmética, no va a estar tiempo creo, para la aritmética, si no, ¿qué les? En la parte teórica no les había puesto esto, pero por si acaso los voy a poner para que entiendan, ¿no? A ver. Si yo tengo aquí un vector A y tengo un vector B, muy bien. Y yo sé que esto es la resultante, el vector resultante de estos dos vectores. Si a mí me preguntan cuál es la dirección de la resultante, o sea, su ángulo direccional de la resultante, ¿ya? Con respecto a ver a este vector A, entonces sería aquí, vamos a colocar un alfa. No estoy colocando a todo, ¿eh? Por si acaso, solamente a esta parte.
Este sería el ángulo, ¿está bien?, direccional de la resultante con respecto a este vector A. ¿Cómo hallamos? Muy bien, lo que hacemos es lo siguiente. Miren. Vamos a prolongar este lado. Aplicamos un poco de geometría y trigonometría. Trigonometría también es importante, ¿eh? Entonces lo que hago es lo siguiente. Prolongamos. A ver. A esto lo voy a considerar como módulo nada más. Módulo A. Le quito ya sería módulo de la resultante. Muy bien. Trabajamos con los módulos. Muy bien. El módulo entonces de este vector es B. Va a ser igual que este que está aquí, que es el B. Muy bien. Y este ángulo entre los dos vectores que sea teta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este ángulo es teta, aquí también será teta. Porque tú sabes, ¿no? Si estas rectas son paralelas, entonces este ángulo y este ángulo son iguales. Si esto es teta, esto es teta. Teta, teta. ¿Ya? Porque este lado es paralelo. Es un paralelogramo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. El módulo de este vector, aquí está. B. De este vector, su módulo es A. Vamos a colocar A. De aquí hasta aquí. A. Entonces tú sabes que en este triángulo rectángulo, aplicando un poco de trigonometría, ¿ya? Aplicando resolución del triángulo rectángulo, si conozco la hipotenusa y este ángulo, entonces en función de los dos, esto sería B seno de teta. ¿Ya? Y esto de acá sería B coseno de teta. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora, en este triángulo rectángulo grandazo, que está aquí, aplicamos tangente de alfa para este ángulo. Tangente de alfa. Tangente de alfa, tú sabes que sería el cateto opuesto, que es este que está aquí. B seno de teta, entre el cateto adyacente, que sería la suma de A más B coseno de teta. Entonces, pero yo quiero conocer la dirección entonces de la resultante sería así, alfa igual a arco, ya, tangente, colocamos la función inversa, arco tangente de toda esta expresión, ya, sería así, B seno de teta sobre A más B coseno de teta. Muy bien, eso sería entonces eso sería la dirección de la resultante, de bien, ¿no? La dirección, el ángulo direccional o la dirección, ¿ya?, del vector resultante. Del vector resultante. Con respecto a este vector A. Muy bien, esto lo pone como una anotación, ¿ya? Otra cosita que yo también quería agregarles ahí es lo siguiente, ¿ya? Que es para que también tengan esto. A ver, cosas básicas que hay que saber. Si yo tengo aquí, a ver, ya sabemos, si yo tengo acá este vector, a ver, este vector A, y aquí tengo este vector B, y si yo te digo cuál es la resultante, ya tú sabes, ya te dije en la parte teórica, que si yo dispongo así estos dos vectores, si me piden cuál es la resultante, entonces aplicando el método triangular, tú sabes, cierras esto que está aquí, y pones la cabeza de flecha de la resultante, ya, cabeza con cabeza,
Entonces, esa resultante, ya tú sabes que es igual al vector A más el vector B. Ya no te olvides. Ahora fíjate, pero te hago eso porque tú me dirás, profesor, me estás repitiendo lo mismo. No, te hago esa observación porque quiero hacerte ver esta partecita. A ver, este ejemplito. A ver, si tengo este mismo vector A y tengo acá un vector B, ya está, y me dan un tercer vector, ¿está bien? Me dan este vector que está aquí, que sea el vector C, ya está. Me están dando tres vectores, ¿ah? Aquí me habían dado dos vectores, pero aquí me dan tres vectores. Y si yo te pregunto cuál es la resultante, ¿qué me dirás tú? Tú me dirás lo siguiente, profesor, pero la resultante de estos dos viene a ser este que está aquí, claro. Viene a ser este vector C. Pero en todo caso aquí ya se está repitiendo, ¿no? Ya se repite. Porque ya te están dando este vector, ¿no? Como te dan ese vector, entonces aquí tendrías otra C. Entonces la resultante sería 2 veces C. ¿Te das cuenta? Porque este vector C ya me están dando. Pero la suma de estos dos me da este C, el mismo. Por eso tengo dos vectores. ¿Está bien? Ya eso es una observación. Muy bien. Y si yo te diera, por ejemplo, otra observación por aquí. Este vector A. Vector B. Si me dieran ese conjunto de vectores y me piden la resultante, ¿cuál sería la resultante? Estamos hablando no del módulo, ¿no? Por si acaso acá ya no estamos hablando del módulo, solamente de vectores. De vectores así, ¿no? Ya sabemos qué es módulo de un vector y qué solamente es cuando se habla de vector, ¿no? Vector. Ya, o sea, hemos explicado ya qué es una magnitud vectorial. Muy bien. ¿Cuál será la resultante entonces? Entonces, en esta figura tú te puedes dar cuenta de lo siguiente. A ver, aquí en esta parte, tú te das cuenta, en esta parte, ¿qué cosa hay? Aquí. ¿Ah? Me doy cuenta que hay un polígono cerrado, ¿no? Ya estudiamos en la parte teórica. ¿Qué es un polígono cerrado? Mira, este vector B con este vector C y con este vector D, sus cabezas de flecha nunca se juntan. Por eso se llama un polígono cerrado. Y los polígonos cerrados, ¿qué se hacen con los polígonos cerrados? Se eliminan, ¿sí o no? Es igual a 0. Entonces prácticamente estos tres vectores se eliminan. Se hace 0. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Simplemente me estaría quedando este vector, a ver, este vector A, este vector que está por aquí, este vector N,
este vector que está por aquí, este vector n, ¿no? Voy a colocar así. Son unas n. Este vector m, ya está. Esos son los vectores que me están quedando, porque esto se eliminó. ¿Cuál es la resultante? Para saber la resultante ya de estos tres vectores, simplemente debo unir, a ver, esta colita con esta cabeza de flecha. Ahí está. Esto sería la resultante de estos tres vectores. Pero esta resultante, ¿qué va a ser igual? Ah, pero ahí me pusieron aquí que este vector era D, por lo tanto, esto va a ser igual a ese vector. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí creo que me han entendido. Ahí no vamos a quedar con física. Vamos a hacer un poco de aritmética, ¿eh? ¿Qué ves? Bueno, se nos fue el tiempo. Y a ver, Yosetti. Sí, profesor. ¿Cómo has entendido o no? ¿Alguna duda que tengas por ahí? Sí, se lo entendió. Alexis. Está bien, profesor. Ya. Ya, muy bien. Ahí le estoy dejando entonces una separata, una práctica para que ustedes puedan desarrollar ya algunos problemitas de ahí. Y si no pueden, ya saben, en la próxima clase me escriben, me dicen, profesor, no me sale este problema, ya pues yo les mando la resolución del problema, o si no, ya en la misma clase les explico. ¿Ya? Listo. Ya, pues ahí nos vamos a quedar, creo que ya nos ganó el tiempo, quería hacer aritmética, pero ya es las 6. La próxima clase, a ver, vamos a hacer esto, en el horario voy a tratar de encajarlo más bien en trigonometría, ¿ya? Vamos a hacer trigonometría, 1 hora creo, y aritmética también. Porque en física va a ser un poco difícil que hagamos 1 hora porque es bastante amplio, ¿no? Como tú ves, tiene una parte teórica un poco amplio, y los ejercicios también, los problemitas, también a veces algunos te quitan un poco de tiempo. Muy bien. Entonces aquí nos vamos a quedar, pues nos ganó el tiempo en realidad. Ya, Nos profesor. vemos entonces el día lunes, ¿ya? Más tarde les envío el video. Ya, profesor. Ya, nos Listo. vemos. Chao, cuídense. Tangente Claro, porque es 37. conocido. Pero en este caso, este 2 no es conocido, no corresponde a un triángulo notable, ¿no?, que nosotros conocemos. Esto es uno. Ya está.